Hola a todos. ¿Creen conocer lo suficiente acerca de la diversidad sexual? ¿Saben cómo viven día a día las personas pertenecientes al grupo LGBTI? Pues acompáñanos a Carolina Bedoya, Mario Salgado y mi persona, Luis Torres, estudiantes de Psicología en la Universidad de las Américas en Quito, en este video documental para averiguarlo. Entonces, ¿qué es la diversidad sexual? Según uno de nuestros profesionales entrevistados es... Diversidad sexual definiría como primero como una construcción social y de identidad que todas las personas construimos en base a nuestras experiencias, genética, crianza y a nuestra vida, que construimos como parte de nuestra identidad, y en base a la identidad de género que formamos se genera como esta diversidad que se entiende como que todos entendamos las diferentes identidades, se respeten, se valoren y haya como igual, aparte como educación de eso. ¿Les quedó claro? Bueno, yo les voy a hablar un poquito más a profundidad de lo que es la diversidad sexual. Como lo dice Elvia Vargas Trujillo, la sexualidad es mucho más que sexo. Generalmente, muchas personas al escuchar diversidad sexual lo relacionan solamente con la orientación sexual, lo cual es totalmente erróneo. Este tipo de diversidad abarca mucho más que solo eso. En primer lugar, esto tiene que ver con el sexo. Y no es tener relaciones sexuales. Son las características genéticas, hormonales y funcionales las cuales diferencian a los hombres de las mujeres. De ahí el género son las normas y actitudes que se espera por la sociedad de los hombres y mujeres. Como se decía, la orientación sexual sí es parte de la diversidad sexual, pero no del todo. La orientación sexual se la puede conceptualizar como el sexo de las personas, las cuales se siente una atracción física y romántica. Como lo dice el profesor de Sociología del Instituto de Investigación, el Dr. José María Luis Mora, de México, y Julia Flores, dicen que la diversidad sexual es lo que define las diferentes formas de pensar, sentir de cada individuo. Y también suelen tener preferencia por un género igual o contrario de sí mismo. Como pueden ver, la diversidad sexual no es lo que normalmente se piensa, es algo mucho más complejo. Bueno, dentro de todo esto se ha desarrollado un grupo a lo largo de los años, el grupo LGBTI, el cual la mayoría debe conocer o ha escuchado hablar. El INEC lo desglosa de la siguiente manera. En primer lugar están las lesbianas, mujeres que su atracción física, emocional y sexual es hacia su mismo sexo. Los gays, hombres que su atracción física, emocional y sexual es hacia su mismo sexo de igual manera. Los bisexuales son hombres o mujeres que sienten atracción física, emocional y sexual hacia ambos sexos. La T aquí tiene varios conceptos. Están los travestis, que son personas que usan vestimenta del género opuesto y tienen conductas que socialmente no están ligadas a su sexo. De ahí tenemos las personas transgénero. Las mujeres transgénero son personas que nacen biológicamente como hombre, pero construyen una identidad femenina mediante conductas. Los hombres transgénero es lo contrario. Son personas que nacen con una biología femenina, pero se expresan como hombres. Por otro lado están las personas transexuales, que son personas que, como su nombre lo dice, trascienden su sexo y generalmente generan tratamientos hormonales y quirúrgicos para cambiar su sexo asignado. Es decir, mujeres transexuales, transición de hombre a mujer. Hombres transexuales, transición de mujer a hombre. Y por último están los intersexuales, los cuales son personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. Pueden ser genitales externos, órganos reproductores internos, cromosomas u hormonas. En ciertos casos pasan años sin darse cuenta de esto. Aquí debemos tomar en cuenta algo muy importante para que no se generen confusiones y malinterpretaciones. Los travestis, transgénero, transexuales e intersexuales, es decir, la T y la I del grupo LGBTI, no define la orientación sexual de las personas. Es sobre sus características conductuales y biológicas. Gracias a no saber estos conceptos exactamente lo que son y estar mal informados,
se desarrollan estigmas y prejuicios hacia este grupo, lo cual todos tenemos que estar seguros de lo que hablamos y pensamos antes de hacerlo. ¿Cómo es la situación de este grupo en el Ecuador? Bueno, les daré un pequeño recorrido por la historia en nuestro país que ha afectado positivamente al grupo LGBTI. En 1997, en el Código Penal de Ecuador, se despenalizó la homosexualidad. Un año después, en 1998, la Constitución reconoce como ilegal la discriminación por orientación sexual. Después avanzamos unos años hacia 2008, cuando la Constitución reconoce la no discriminación por identidad de género y el derecho a la no discriminación. En este mismo año, dentro del Código Civil, se reforma la unión civil entre parejas del mismo sexo. En el 2015, en el ámbito laboral, el Código de Trabajo crea la norma de no discriminación laboral por orientación sexual. Y llegamos al 2016, donde se genera el derecho al cambio de nombre y de género en documentos legales y de identidad. Pero ¿les parece suficiente estos cambios que se realizaron en el Ecuador a lo largo de los años para generar una sociedad inclusiva? Les dejo esta pregunta para su reflexión personal. De igual manera, se preguntarán cuántas personas que forman parte de este grupo viven en Ecuador. Bueno, citando al INEC, debido a que se trata de una población oculta, es decir, se desconoce su número, esto demuestra que no se saben las estadísticas de estas personas dentro del país, lo que nos dice que las personas del grupo LGBTI aún no pueden vivir de una manera abierta aquí. ¿Creen que estas personas tienen problemas en su día a día? La verdad es que sí. Según nuestra psicóloga, lastimosamente vivimos en una sociedad cerrada que no permite una libertad de expresión en ese sentido. Y para mí existen muchas personas que por miedo o porque no son aceptadas justamente en esta sociedad, tienen que vivir vidas que no son las que quisieran vivir. Es decir, hay mucha discriminación, muchas personas lo que hacen es ocultar su preferencia sexual por el miedo a ser rechazado, a ser discriminado. Entonces, lastimosamente, nuestra sociedad no tiene esa apertura en ese sentido, lo cual da mucha pena porque si uno comienza pues a ver cómo está establecido esa igualdad en diferentes países del mundo, pues nos damos cuenta que en nuestro país eso lastimosamente no ha sido aceptado y existen muchas personas que han tenido por fuerza que ocultar sus preferencias y vivir vidas simplemente porque la sociedad lo impone. Entonces es una pena que no exista una libertad en ese sentido para que las personas puedan libremente expresar sus preferencias y lo que desean. Pues sí, como lo recalca la profesional entrevistada, es lamentable cómo estas personas viven con problemas, sobre todo en su contexto social, lo que les dificulta ser ellos o ellas mismos, y gracias a esto se podrían desarrollar problemas psicológicos graves. Algo que debemos tomar en cuenta aquí es que, igual dentro del grupo LGBTI, existen diferencias de los problemas que viven. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 realizó un estudio acerca de la violencia en contra de las personas LGBTI alrededor de todo el continente, donde resaltaron que las personas trans, y sobre todo las mujeres trans, son las más agredidas psicológica y físicamente, donde existen casos que han llegado a la muerte. Sí, así de graves es la situación. En Ecuador, entonces debemos tener claro que no todas las personas del grupo LGBTI viven situaciones iguales. Se han desarrollado estigmas y prejuicios diferentes a cada una de las personas dentro de este grupo. ¿Les parece esto justo? No, ¿verdad? A la final todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Entonces hacemos un llamado a todos para que se pongan en los zapatos de las personas dentro de este grupo, para no crear estigmas y prejuicios y poder crear un ambiente donde exista una sociedad inclusiva. Olvídate de los prejuicios. Infórmate. No discrimines. Conoce y aprende. No No juzgues juzgues sin saber. sin saber.